Okay. Espera, ¿eso tiene sentido? Otra vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy rara. No sé por qué, como que tengo mucha energía, pero al mismo tiempo como que no dormí bien. Entonces, un poco raro el asunto. Pero, y también como que traigo como unos pedillos ahí como sentimentales, emocionales raros. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Hoy, justamente vamos a hablar de una frase y una historia que me he contado por muchos años, muchos años de mi vida, que es no soy suficiente. Entonces, así ya de una les voy a entrar. Hoy no traigo historia detrás. Solo les voy a empezar a contar. Ven, estoy muy rara hoy, lo siento, perdónenme, estoy como all over the place, estoy por todos lados, mi mente está en todos lados, pero ya, estoy aquí con ustedes, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y vamos a empezar. La historia de cómo surgió esta historia en mí. Quiero aclarar primero que esta historia yo descubrí que me la estoy contando desde hace muchos años. Lo descubrí apenas hace un mes, más o menos, porque lo descubrí en mi clase de liderazgo y fue así un descubrimiento muy grande para mí, porque la verdad me di cuenta que, ahorita les voy a contar por qué, pero que todo eso afecta en todos los aspectos de mi vida y ha afectado en todos los aspectos de mi vida, pero también es muy poderoso el darme cuenta por qué. Entonces, todo eso se los voy a contar hoy. La historia de cómo surgió esta historia en mi cabeza empieza en primaria, que yo tenía dos amigas, que ellas dos eran muy amigas entre ellas y aparte eran amigas de personas populares. Como personas populares me refiero a que eran personas de generaciones de arriba. Y eso ya era, ser popular, ¿no? Por favor, cuando escuchemos esta historia, pongámonos en la mente de una niña de primaria, ¿ok? O sea, esas cosas son muy importantes cuando estamos en primaria. Y entonces, a esto le agregamos que otra historia que me he contado a partir de un momento muy específico de algo que me pasó, es que esa historia que me conté es que yo estoy sola. No vamos a hablar de esa historia hoy, esa se queda para otro momento, pero también es importante para la historia que sepan que también me he sentido sola por muchísimo tiempo. Y también apenas descubrí eso de que me sentía sola y por eso he estado como rara emocionalmente. Pero ese no es el punto. El punto es que como yo me sentía sola y estas dos amigas eran muy amigas entre ellas y eran amigas de personas de años de arriba, y era una niña de primaria, yo quería eso también. Yo quería ser muy cercana a alguien, tanto como ellas dos eran entre ellas, y yo quería tener amistades populares, quería que la gente de arriba quisiera ser mis amigos y mis amigas. Y entonces aquí comienza esta idea de que no soy lo suficientemente popular, o no soy lo suficientemente divertida, lo suficientemente interesante para que estas personas de años de arriba quieran platicar conmigo o quieran ser mis amigos. Y, o sea, sí, no era lo suficientemente notoria, eso es. Entonces, esto me lleva a desarrollar una personalidad que me permite
ir más allá, o sea, como que yo ya me había contado esta historia de que nunca iba a ser suficiente para ser su amiga, pero si no podía ser su amiga, podía tomar otro camino que era coquetear. Sí me iban a hacer caso, que finalmente era lo que yo creía que quería, pero no, pues no iban a ser mis amigos, como que lo que pasaba era que yo desarrollo una personalidad como muy coqueta, o sea, en realidad como que siempre he sido así porque soy Libra y soporten las personas que no les gusta la astrología, pero al momento de yo querer que me noten, como que las personas se empiezan a fijar en mí, personas de años de arriba se empiezan a fijar en mí porque pues yo como que empiezo a ser mucho más coqueta, como a pues no a ligar, pero como a coquetear. Y se empiezan a fijar en mí y obviamente yo, como una niña de primaria, pues yo decía, ay, la gente de arriba ya se está fijando en mí, ya soy popular y ya soy importante y según como que ya era suficiente. Eh, y en realidad como que yo me estaba mintiendo a mí misma porque lo que yo quería era simplemente una amistad, alguien de arriba que me apoyara, porque una vez más recordemos que yo me sentía muy sola también. Um, y, y, pero por querer encajar, por querer ser notada, no desarrollo una personalidad que sepa decir que no y que sepa poner límites. Simplemente como que me hago de la vista gorda que esta persona X, no sé, no puedo pensar ni siquiera en un nombre en específico, que esta persona no es mi amigo o mi amiga, o sea, como que querían más y yo me hacía de la vista gorda. Y como que esto es algo triste porque pienso en esa niña que simplemente se sentía sola y que quería una amistad. Y bueno, es toda esta idea de que no soy suficiente. Perdón, me estoy súper adelantando. Al momento de desarrollar esta personalidad paralela al camino que yo me conté que no podía hacer, que no podía hacer ni ser porque no era suficiente para hacerlo, sí comienzo a ser, digamos, entre comillas, exitosa en lo que quería, que era que me notaran, pero siempre se quedó ese vacío de que no era suficiente, como que nunca pude seguir ese camino y en esa niña de 12 años, por eso es que se quedó esta historia, esta idea de no soy suficiente y todo lo demás que construí arriba de ese vacío no se siente pleno. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente para mí, ¿saben? Y esto se convierte en la depresión de la que ya les hablé en episodios pasados. Si este es el primer capítulo que están escuchando, viví con depresión por varios años de mi vida en la adolescencia, porque la adolescencia odiamos un poquito. Y justamente en mi depresión yo no me sentía suficiente. No me sentía suficiente para ser amada, para existir, para reírme, para lo que sea. Y obviamente no solo esto fue lo único que me llevó a la depresión, o sea, fueron muchísimos otros factores, pero sí, siempre, o sea, como que ahí se hacía más potente ese vacío de no ser suficiente. Y por afuera, como que aguacate. Eso es interno. El vacío es interno. Y
por afuera lo que yo mostraba, como que desarrollé una máscara de ser perfecta, de ser linda, de ser buena alumna, buena hija, buena amiga, buena para escuchar. Como que se desarrolló esta personalidad de que quería que la gente me notara. Y nunca era suficiente porque la gente sí me notaba, pero yo sentía que no era suficiente. Y no es como que yo me dijera todo el tiempo, no soy suficiente. O sea, como que el punto de este vacío que les cuento es algo muy sutil, pero que siempre está ahí. Que ni siquiera yo me doy cuenta que me estoy sintiendo que no soy suficiente. Y esto significaba que no me permitía ser vulnerable. El crear esta máscara de ser perfecta, esta máscara de siempre estar feliz, siempre ser optimista, no me permitía ser vulnerable porque ya dejaba de ser perfecta. El decirle a una amiga, a un amigo, oye, me estoy sintiendo mal, significaba el que todo el tiempo le había estado mintiendo al mundo sobre cómo realmente era yo. Y también por eso empieza este podcast y empieza este espacio de acompañarnos y decir, esto es quien realmente soy, esto es lo que realmente siento. Y por eso existe Por Amor a Mí. Fin del podcast. No. Entonces, la manera en la que esto afecta en mi vida al día de hoy, porque digamos que todo eso pasó en primaria, secundaria, prepa también, y hasta el día de hoy me sigue afectando porque justamente a pesar de ser exitosa, a pesar de haber logrado muchísimas cosas en mi vida, como que nunca me lo creo. Nunca me detengo a apreciar mi éxito y no le doy el valor que merece a las cosas que hago y a los proyectos que hago, como ya les había contado también. Este es uno de muchos proyectos que he intentado empezar y los otros eran muy buenos, pero justamente no me parecían suficientes. Y el hecho de saber que esta es la historia que me estoy contando, lo puedo usar a mi favor. Pasó una persona y me súper distraje, lo siento. El saber que esta es la historia que me estoy contando, lo puedo usar a mi favor porque puedo detener el momento en el que me doy cuenta que esta es la historia que está corriendo por mi cabeza, que esta es la historia que me estoy contando, el diálogo interno que tengo, y puedo pararlo y decir, ok, es como el darme cuenta, no encuentro la palabra en español, pero en inglés hay una frase que es como el aha moment, como el momento en el que dices, por eso me estoy sintiendo así. Así es como se siente el darte cuenta de esta historia que te contaste hace mucho y que sí tienes que sigues contándote, que ha abarcado tantas áreas y tantas decisiones de tu vida y va a seguir pasando probablemente, pero el hecho de saber que existe esto constante en mi vida, de repente yo me doy cuenta que como que me siento rara y me siento mal y puedo detener y decir, ok, a ver, me estoy sintiendo que no soy suficiente, pero me puedo contar otra historia en ese momento, me puedo decir, a ver, entiendo que te sientas así, pero eres suficiente. Les voy a contar una historia que me acaba de pasar hace unas semanas. Estaba en un viaje con un amigo y como que este amigo estaba como comportándose de una manera en la que
como que prendía mi foquito de que no soy suficiente, como que hacía ciertas cosas, decía ciertas cosas que, o sea, él no lo hacía para lastimarme ni para que me sintiera insuficiente, pero prendía este foquito en mí que hacía que yo me siguiera contando esta historia de que no soy suficiente. Entonces, a la mitad del viaje, pues yo me sentía mal y yo decía, pero es que me tengo que estar divirtiendo en este viaje. Y le escribí a una amiga que sabía de esta historia que acababa de descubrir, que es la historia que me estoy contando. Y cuando le dije lo que estaba pasando, en vez de decirme, ay, no, qué mal, pobrecita, o qué tonto él, en vez de decirme eso, me dijo, amiga, esta es una oportunidad excelente para que trabajes la historia que te estás contando. Y se emocionó porque me estuviera pasando eso. Y la manera en la que ella reaccionó me hizo cambiar el chip en ese momento porque dije, claro, tiene toda la razón. Esta es una oportunidad perfecta para practicar, detener la historia que está pasando en mi cabeza, el contarme otra. Y fue muy, muy padre, muy bonito. Entonces, en ese momento, me acuerdo que yo estaba en el baño cuando le escribí y entonces ya terminé de hablar con ella por mensaje, le jalé al baño y me vi al espejo y dije, eres suficiente. Eres suficiente. Nada de lo que haces te hace menos. Y no me acuerdo qué otras cosas me dije, pero me vi así una TED Talk, un monólogo a mí para subirme el ánimo y contarme esta otra historia de que sí soy suficiente y lo que digan las demás personas no me hace ser menos suficiente. Y salí del baño y a pesar de que la actitud, las palabras, el ambiente, a pesar de que nada fuera cambió, en mí cambió un chip y para mí ya era un viaje totalmente diferente. Esta es como la historia que les puedo contar, pero como les he dicho antes, se los puedo contar, pero es mucho más valioso cuando van ustedes y lo experimentan en carne propia. Y esto es todo por hoy. No es un capítulo largo porque no sé por qué. Y quiero contarles que el hecho de que no sea un capítulo largo me hace sentir que no soy suficiente. Como si les tuviera que deber algo, les tuviera que hacer un capítulo más largo porque eso es lo que merecen. Pero como este capítulo se trata de vulnerarnos y de decir que esto es suficiente, entonces me complace decirles que esto es suficiente para mí. Y este es el capítulo de hoy. Y por último quiero contarles que me puse a pensar en el por qué hago este podcast. Y ya se los conté en el primer capítulo, pero me gusta mucho recordarlo porque justamente como he tenido esta historia corriendo en mi cabeza de que no soy suficiente y que estoy sola, este podcast es para crear una comunidad en la que yo les cuento mis historias, realmente cómo me sentí, realmente cómo lo viví y cómo actué, porque muchas veces no vemos eso. Y las demás personas nos ponemos esta máscara de ser perfecta, de ser la buena hija, de ser la persona siempre optimista. Y este podcast es para eso. Quiero aclarar que muchas personas me han dicho que es importante que mencione que no se puede ser vulnerable todo el tiempo con todo mundo. Entonces quería
decirlo en este podcast, porque sí es muy importante saber con quién ser vulnerable y con quién no, pero justamente este es un espacio en el que aprendemos a ser vulnerables, porque a pesar de que sabemos que no siempre con todo mundo se puede ser vulnerable, es muy poderoso el ser vulnerable conmigo misma, el ser vulnerable con las personas que quiero. Y por eso y por eso creo este podcast. Por eso este espacio es para que compartamos nuestras experiencias y aprendamos a ser vulnerables otra vez. Así que muchas gracias por escucharme, por estar, por seguir estos episodios, por seguir mi historia, que finalmente puede ser la historia de alguien más también. Y gracias por estar. Les mando un abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Por Amor a Mí. Bye.